Continuamos con nuestra segunda conferencia, Historia e indicaciones del hipofraccionamiento extremo. Invitamos al doctor Rafael García García. El doctor García es médico adjunto senior en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Ruber Internacional en Madrid. Es especialista en radiocirugía y en radioterapia de alta precisión para tumores primarios y metastásicos. Trabaja desde el año 2006 con el sistema de radiocirugía CyberKnife. Además, es coordinador del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y es miembro de la ISRS. Doctor García, bienvenido. Buenos días o buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, agradeciendo sobre todo así es la invitación, la organización, la belleza de la gente y la belleza también estructural de estas instalaciones. Pero al igual que el doctor Serrano, la primera diapositiva siempre es para mostrar el cariño, el apoyo y la solidaridad para aquellos que perdieron seres queridos o que perdieron también cosas personales durante los terremotos que acaecieron hace más de 2 semanas. Mi apoyo, cariño y solidaridad para todos ellos. Y efectivamente, después de lo que nos ha explicado el doctor Serrano, que ha puesto en su sitio a la radioterapia dentro de no solamente de Colombia, sino a nivel de los tratamientos contra el cáncer, yo voy a ir todavía mucho más terrenal y voy a hablar de algo que es el hipofraccionamiento extremo, la radiocirugía, la evolución de la revolución dentro de nuestra especialidad, dentro de la oncología radioterápica. Voy a dedicar unas primeras diapositivas a entender la historia de este tipo de tratamiento, de la radiocirugía, porque siempre hay que conocer el pasado para situarse en el presente y así proyectarnos a lo que es el futuro de esta maravillosa técnica que está ayudando cada vez y más a los pacientes diagnosticados de cáncer. Y para ello, cuando hablamos de hipofraccionamiento extremo parece que es algo moderno, que es algo que empezó ayer, pues realmente es algo que empezó en el siglo XIX. Y los inicios de la radioterapia comenzaron precisamente con muy poquitas sesiones y mucha dosis en cada una de esas sesiones. El problema que teníamos evidentemente en aquella época, finales del siglo XIX, es que la tecnología no era buena y los efectos secundarios eran dramáticos para muchas de las personas que recibían ese tipo de tratamiento. Eso afortunadamente con el paso del tiempo y también de la radiología que comentaba anteriormente el doctor Serrano, fue mejorando para intentar pensar que obviamente igual una dosis única o muy poquita sesiones con mucha dosis en cada una de ellas no era el mejor tratamiento que podíamos aportar para aquel entonces. Y entonces durante el primer tercio del siglo XX se cambió ese concepto para intentar fraccionar con baja dosis en muchas sesiones para intentar conseguir no solamente el control de la enfermedad, sino un mantenimiento de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y este concepto clásico, como decíamos, que se basa sobre todo en administrar una dosis en muchos días, poquita dosis en cada una de las sesiones, con la intención de que estaba limitada precisamente la dosis que administrábamos al tumor por la tolerancia realmente del tejido sano para intentar no alterar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y lo que se trata y lo que voy a intentar transmitiros hoy es ese cambio de paradigma para volver otra vez a los inicios de la radioterapia. Es decir, poder administrar una alta dosis en muy poquitos días con la intención de conseguir no la protección temporal del fraccionamiento convencional, sino llegar a esa protección geométrica que exige, obviamente, una alta conformación y una precisión submilimétrica en la administración de este tipo de tratamientos. Y para ello nos volvemos al siglo XX, mediados del siglo XX, después de ese primer tercio, un neurocirujano, Lars Leksell, definió lo que es la radiocirugía que ahora mismo tenemos todos en las prácticas clínicas de nuestros hospitales y nuestras consultas. Apoyándose sobre todo en las herramientas que tenían los neurocirujanos para la alta precisión de tratar lesiones a nivel intracraneal, él dijo, bueno, hay muchos pacientes que no podemos operar en un quirófano por la localización de esas lesiones. Vamos a intentar administrar en una sola dosis, en un solo día, una alta dosis de radiación a ese volumen intracraneal pequeño sin que el paciente pase por quirófano, sin que el paciente tenga cicatrices y sin que el paciente tenga ninguna alteración en su calidad de vida. Eso obviamente, cuando estábamos hablando del mediados del siglo XX, si nos vamos a los años 60, 70 del siglo pasado,
Hasta entonces no podíamos tener ni el TAC, ni la resonancia, ni todas las pruebas de imagen que actualmente tenemos en nuestra cabeza para poder intentar diagnosticar, evolucionar a nuestros pacientes. Y como digo, esa herramienta que tenían a nivel de neurocirugía para intentar tratar lesiones intracraneales, las primeras lesiones que se trataron precisamente eran la depresión, el Parkinson y el dolor. Nada que ver con las enfermedades oncológicas. Algo curioso precisamente para ayudar a pacientes con radioterapia, es decir, una amplia indicación también de lo que sirve la radioterapia. Pero obviamente este tipo de inmovilizadores, obviamente, para tener esa precisión, era algo que producía disconfort a nuestros pacientes, que solamente obviamente permitía tratar en un solo día, porque no podíamos tener a nuestros pacientes con este tipo de marco, y obviamente solamente servía para tratar lesiones intracraneales. Por eso, con el paso del tiempo, la evolución, la tecnología, las imágenes, el conocimiento en medicina, estamos consiguiendo mejorar este concepto, ampliar este concepto. Y ahora, afortunadamente, ya no necesitamos este tipo de marcos invasivos, sino que ahora ya estamos desarrollando otros marcos que nos permiten tratar a pacientes ya no solamente en una sesión, sino podemos hipofraccionar dependiendo del tamaño y de la localización de esas lesiones. Ya no hace falta que el paciente esté ingresado con ese marco clavado en la cabeza, sino que el paciente es ambulante, es decir, puede recibir el tratamiento mientras sigue trabajando. Obviamente ya no solamente es más cómodo, sino que esta comodidad, el hecho de que sea ambulante, el hecho de que podamos hipofraccionar, exigía un adelanto tecnológico que se llama IGRT, o lo que podemos traducir por radioterapia guiado por imagen. Es decir, somos francotiradores que hemos mejorado nuestra mirilla para poder identificar lo que queremos tratar con alta precisión y poder administrar dosis ablativas, dosis quirúrgicas en nuestro tumor, sin dañar evidentemente el tejido sano que está alrededor. Y lo fundamental, que de ese concepto de tratar lesiones solamente intracraneales que teníamos al principio, con esta evolución no solamente de los marcos, sino lo que vamos a ver, podemos pasar de tratar lesiones en la cabeza a tratar lesiones en cualquier parte del cuerpo. Y esto es fundamental para entender este concepto. Partíamos en el siglo pasado de una radioterapia tridimensional, que parecía algo novedoso, que parecía algo importante para aquel entonces, sí. Pero hemos ido mejorando ya a partir de estos de finales del siglo XX y ya metiéndonos en el siglo XXI, en el hecho de que las dosis de radioterapia no eran un cuadrado, que era como antes la radioterapia 3D, sino que se van adaptando a la forma del tumor que nosotros queremos tratar. Y es lo que se llama radioterapia de intensidad modulada, la conformación de esas dosis. Y como decía, para tener esa precisión tenemos o necesitamos de la evolución de la imagen, de mejores TACs, de mejores resonancias, de mejores PET, de mejores todas las técnicas de imagen que nos ayudan a localizar a nuestro enemigo. Y esa es la radioterapia guiada por imagen. Pero si ya nos vamos al escalón superior, es sobre todo porque el cerebro se mueve poco, lo podemos inmovilizar bien. Pero cuando queremos tratar una lesión que se mueve con la respiración, como es el pulmón, como es el hígado, como es el riñón, como es el páncreas, necesitamos primero, con los TAC 4D, saber cómo se mueve esa lesión. Y ya el extremo del desarrollo tecnológico es lo que podemos denominar como tracking. Luego os pondré un ejemplo de lo que quiere decir tracking, pero para que me entendáis y en palabras sencillas, cuando una lesión se mueve, lo que podemos hacer a día de hoy, y lo que puedo hacer sí es en el momento actual, es que la irradiación vaya acompañando, sabiendo cómo respira el paciente y sabiendo cómo afecta esa respiración al movimiento de la lesión, acompaña evidentemente y respira con el paciente. Eso nos está dando la oportunidad de administrar mucha más dosis de la que podíamos administrar, pero sobre todo reducir mucho, drásticamente, la dosis en el tejido sano, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Y como decía, tienen la suerte en sí de tener una alta tecnología como es el Radixar, que a la hora de hablar de radiocirugía y de SBRT, evidentemente cumple con creces todos los requisitos que se exige para hacer ese tipo de tratamiento. Hay muchas otras tecnologías, afortunadamente, hay muchas otras máquinas que nos pueden ayudar, pero desde luego, a la hora de realizar un tratamiento de radiocirugía SBRT de excelencia, necesitamos evidentemente tecnología de excelencia. Pero también, como decía el doctor Serrano, la tecnología, las máquinas son importantes, pero no nos olvidemos que realmente lo que hace que esto sea eficaz es el equipo que hay detrás de estas máquinas, donde están médicos, donde están radiofísicos, donde están técnicos, donde están enfermeras,
una gran cantidad de equipo humano que hace que precisamente la tecnología consiga lo que nosotros queremos y evidentemente lo que los pacientes necesitan. Y así podemos tener, al igual que ya teníamos la definición de radiocirugía de elementos intracraneales, podemos tener también la definición de SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy, o de SABR, Stereotactic Ablative Radiotherapy, que al final implica lo mismo, es decir, administrar una alta dosis de irradiación en muy poquitas sesiones, de 1 a 5 habitualmente, de forma no invasiva, de forma muy focalizada y precisa y biológicamente potente para cargarnos a esas células tumorales. Obviamente, como hemos dicho, al final, la radiocirugía o la SBRT, en este caso la SBRT extracraneal, ha cogido la precisión de la radiocirugía intracraneal, ha cogido la evolución de la conformidad, de la adaptación de esas dosis a la forma del tumor y evidentemente la seguridad que nos da la radioterapia guiada por imagen. Y eso todavía nos ha abierto más porque el concepto de radioterapia era sobre todo a nivel molecular el hecho de un daño en el DNA de las células tumorales, que no eran capaces de reparar, evidentemente. Pero estas dosis ablativas nos dan más acciones que puede aportar la radioterapia a nivel vascular, y eso quiere decir que incluso podemos cortar las vías de metastización de algunos tumores, pero sobre todo algo que es muy bonito y que se está desarrollando sobre todo en el siglo XXI, es que estas altas dosis pueden comportar como una especie de vacuna, es decir, podemos matar a las células tumorales. Esas células tumorales van a liberar una serie de sustancias que activan también la muerte celular de otras células tumorales que no han sido tratadas con radioterapia, pero que a través de nuestro sistema inmune la radioterapia sirve como un estimulador para matar a otras células tumorales que están más a distancia. Es decir, algo que es precioso. Y eso nos está dando la oportunidad de que esta evolución tecnológica, de esta evolución de este tipo de tratamientos, podamos tratar lesiones en cualquier parte del cuerpo. Y vamos a empezar por las que comenzaron en el siglo XX, por las intracraneales. Como veis, no solamente somos capaces con esta técnica de tratar tumores cerebrales malignos, entre los que destacan las metástasis, los gliomas, los ependimomas, los cordinomas. También, evidentemente, tumores cerebrales pediátricos, sino que podemos ampliar, extender la indicación de este tipo de tratamientos de radiocirugía a tumores cerebrales benignos, que aunque tenga el apellido de benignos, sí que puede alterar mucho la calidad de vida de muchos de nuestros pacientes. Y vamos más allá, patología vascular, nada que ver con los tumores, pero que también pueden llegar a alterar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes, al igual que patología funcional, que como os comentaba antes, fueron de las primeras indicaciones, de los primeros tratamientos que se llevaron a cabo con radiocirugía. Y obviamente los escenarios donde puede participar la radiocirugía en este tipo de pacientes es tanto en el tratamiento inicial, como la enfermedad residual después de los tratamientos quirúrgicos e incluso después de un tratamiento convencional y que ha vuelto a salir otra vez la enfermedad. Estos porcentajes que pongo son los de mi hospital, los míos, los de mis tratamientos de los pacientes que llevo a cabo hasta ahora. Como veis, los más frecuentes son los tumores cerebrales malignos y las metástasis cerebrales tienen el top 1. Luego, posteriormente, tenemos en tumores cerebrales benignos los meningiomas y los neurinomas, que luego os comentaré. Y luego, por supuesto, la patología vascular, que es algo que es frecuente, no tanto como los tumores malignos, no tanto como los tumores benignos, pero sí hay un número nada despreciable de pacientes que pueden beneficiarse de esta técnica y que esa patología vascular no solamente les puede matar, sino que puede alterar mucho su calidad de vida. Y si nos vamos un poco a las cifras de lo que aporta la radiocirugía en este tipo de pacientes, vamos a centrarnos en los dos primeros. Habitualmente lo que hacíamos era un tratamiento de radiocirugía en pacientes que tenían solamente una lesión, y eso era la indicación inicial. Pero estamos viendo que los resultados eran tan buenos y sobre todo que las alternativas a la radiocirugía para tratar metástasis cerebrales como la radioterapia holocraneal producía una alteración cognitiva muy importante y una alteración en la calidad de vida muy importante en nuestros pacientes. Y ya podemos tratar no solamente una, incluso no solamente hasta 10, como ponen este tipo de lesiones, sino que podemos llegar a tratar 20 y 30 lesiones en pacientes seleccionados, evitando la radioterapia holocraneal y consiguiendo lo que queremos con una técnica de alta precisión como es la radiocirugía. Luego, posteriormente, fijaros los controles evitando la cirugía, es decir, con un tratamiento no invasivo y ambulante que es la radiocirugía en los neurinomas del nervio acústico o en los meningiomas que son tumores benignos que crecen en las cubiertas que rodean a nuestro cerebro y a nuestros nervios. Y evidentemente, como veis, los controles están por encima del 90%. Controles que quiere decir que controlamos la enfermedad y que evitamos el daño que puede hacer la cirugía en este tipo de pacientes. Y por último, lo que os comentaba también, las malformaciones arteriovenosas.
son patologías que se curan exclusivamente con radiocirugía y en ese sentido en pacientes seleccionados podemos llegar a conseguir estos resultados como los que os voy a mostrar a continuación. Todos los pacientes que os voy a mostrar en esta presentación son pacientes míos y esta es una paciente que se presentó en el 2021 en mi consulta en una silla de ruedas porque tenía 9 lesiones cerebrales de un cáncer de mama y una de ellas de un hermoso tamaño, lo que le producía precisamente esa incapacidad de poder deambular y necesitar la silla de ruedas. De estas 9 lesiones, en su centro de referencia les había propuesto una radioterapia endocraneal, es decir, un tratamiento paliativo. Y cuando acudí a mi consulta y vi las lesiones que presentaba, que os las he rodeado con un círculo rojo, le comenté que sí que podíamos hacer un tratamiento de radiocirugía adaptada a cada tipo de lesión. Las pequeñitas que os rodeo le hicimos en un solo día y esta, que era un poquito más grande, le hicimos en 5 días. ¿Qué conseguimos? Y en el 2026, ¿qué es lo que tiene esta paciente? Que han desaparecido todas las lesiones. Ella ya no necesita una silla de ruedas para deambular, para hacer su vida normal. Y evidentemente hemos conseguido no solamente prolongar la supervivencia, sino prolongar la supervivencia con calidad. Y esto es gracias a la radiocirugía. Si nos vamos a los tumores benignos, que como os decía, no por ser benignos son menos importantes, tenemos este meningioma que le producía una alteración visual a una mujer y que, como veis, aquí hay una parte quirúrgica que le pudieron extraer, pero no le pudieron extraer todo el tumor precisamente para no perder el ojo izquierdo. Me lo remitieron a la consulta para ver si podíamos complementarlo con una radioterapia. Yo dije que podíamos hacer una radiocirugía precisamente para evitar la toxicidad tanto en el ojo como en el nervio óptico. Hicimos esa radiocirugía y 5 años después lo que tenemos es la preservación perfecta de la agudeza visual de esta paciente y una reducción significativa del meningioma que presentaba en una localización hartamente difícil. Y os presento también un neurinoma. Neurinomas son tumores benignos que salen justamente de las células que rodean a los nervios. Tiene una forma de cono de helado, como se llaman también, y son tumores que habitualmente se trataban con cirugía con las consecuencias de parálisis facial, sordera, etc. Esto ya lo podemos controlar solamente con un tratamiento de una sola sesión de radiocirugía y conseguir lo que vemos un año después, una eliminación prácticamente de toda la zona central y no ha perdido evidentemente la capacidad del nervio facial ni ninguna otra de las alteraciones que pueden ir asociadas a la propia cirugía. Y esta es la patología vascular. Esto es una malformación arteriovenosa a nivel cerebral que compone todo esto que estáis viendo en esta imagen. Estos pacientes no podían ser operados. ¿Por qué? Por la localización. Y entonces lo que cabía esperar era que no sangraran este tipo de malformaciones precisamente para no alterar la calidad de vida o incluso la supervivencia de los pacientes. Y con una sola sesión de radioterapia el paciente viene, se tumba, recibe el tratamiento y se va a su casa. Conseguimos a los 3 años hacer desaparecer a esa malformación y todos los riesgos asociados a esa malformación. Y como decía, la radiocirugía del presente, extrapolando todos estos éxitos que habíamos conseguido a nivel intracraneal, podemos extrapolarlos a nivel de la columna y de la médula espinal y también a otros órganos, tanto torácicos, abdominales y pélvicos, que favorecen evidentemente el control tumoral y la calidad de vida de nuestros pacientes, como os he comentado. Y la experiencia clínica con SBRT, tanto en tumores primarios, sobre todas estas indicaciones que ahora revisaremos rápidamente, pero también en pacientes metastásicos, que vamos a cambiar un poco también ese paradigma de lo que es un paciente metastásico en nuestras consultas. Y también otro paradigma que se puede cambiar con la SBRT es el hecho de que si ha recibido una vez radioterapia, ya no puede recibir nunca más radioterapia. Eso a día de hoy, en el siglo XXI y gracias a la SBRT, no es cierto. Y vamos a empezar por la patología espinal, que como veis podemos tratar la parte ósea, podemos también tratar la zona que está en el hueco donde está la médula espinal e incluso lesiones dentro de la médula espinal, consiguiendo no solamente, insisto, controles tumorales, sino también calidad de vida de nuestros pacientes. Y en ese sentido tenemos que saber que, como decíamos, el cerebro es fácilmente sujetable, fácilmente inmovilizable, pero la columna no. ¿Por qué? Porque influye una serie de cosas. El movimiento del paciente, los movimientos respiratorios, el movimiento de la propia vértebra en ese sentido, tanto en traslaciones como en rotaciones, es decir, movimientos complejos. Y también los movimientos propiamente de la médula espinal por el flujo del líquido donde está embebida dentro del canal medular. Y así podemos tener, como comentaba también el doctor Serrano, antes se aplicaba una dosis de 8 grays, era un tratamiento paliativo para controlar el dolor. Ahora en el siglo XXI ese tratamiento ya solamente es para pacientes casi podemos decir terminales, porque cuando un paciente tiene dolor o cuando un paciente tiene tumor a nivel de lo que es un hueso en la vértebra, ya hay estudios que refieren que ampliando mucho más la dosis en 2 días y sobre todo intentando hacer no solamente el control del dolor, sino también el control tumoral a mucho más largo plazo,
conseguimos mejores resultados. Y ese es el estándar a día de hoy para conseguir resultados como los que muestro en esta diapositiva. Y lesiones todavía con localizaciones más complejas. Esto es un corte de TAC, donde vemos en azul la médula espinal, donde vemos a continuación la relación del tumor benigno, pero miraos la localización que tiene, que puede matar a un paciente por la localización que tiene a nivel de médula espinal. Ahí podemos verlo también en los 3 ejes. Podemos determinar también que para poder ver mejor esa lesión podemos fusionarlo con una resonancia y así vemos mejor tanto la médula como el propio tumor. Y estas son las isodosis, es decir, estas son las dosis que nosotros aplicamos y la dosis naranjita, la rosita, perdón, es la que nosotros consideramos oportuna en 3 días para controlar a ese tumor benigno y no dañar a la médula espinal. Esta paciente que fue tratada por mí en el 2022, en el año 2025, es decir, 3 años más tarde, no solamente no tiene ningún tipo de alteración neurológica a nivel de la médula espinal, sino que el tumor empieza a reducirse, por lo tanto aseguramos el control a largo plazo y de nuevo la calidad de vida de estos pacientes. Pero incluso tumores intramedulares malignos, como es esta metástasis que estáis viendo, paciente de perfil, este canal que estáis viendo gris sería la médula espinal y estos cuadraditos que veis aquí serían las vértebras. Normalmente este tipo de pacientes tienen una supervivencia media de 2 meses. La radiocirugía o la SBRT está permitiendo que estos pacientes puedan vivir más y encima también, insisto, con mejor calidad de vida. Paciente que traté y a los 12 meses conseguimos esto, hacer desaparecer al tumor intramedular y la médula evidentemente no mostraba ningún daño por el tratamiento recibido por la paciente. Pero seguimos ampliando las indicaciones en los tumores primarios como en el caso del pulmón. Ya lo comentaba el doctor Serrano. ¿Cuál es el impedimento, la dificultad de tratar con radioterapia algo que se mueve constantemente? Pues evidentemente el acertar y el no dañar una cantidad de tejido sano que pueda ser perjudicial para ese paciente. Y eso ya lo estamos consiguiendo, incluso si lo comparamos. Pocos estudios os voy a mostrar, pero este yo creo que es importante. El hecho de radioterapia convencional, que es lo que solemos aplicar a los pacientes con cáncer de pulmón, o tratamiento de SBRT de alta precisión a estos pacientes. Y conseguíamos mejorar la supervivencia y el control local si aplicamos un tratamiento de SBRT con respecto a una radioterapia convencional de varias semanas de tratamiento. Y no solamente ese estudio que os muestro, sino que muchos de los estudios que se han mostrado, fijaros en el control que podemos hacer del cáncer de pulmón, en estadios iniciales, con los pacientes no pasando por quirófano, sino haciendo un tratamiento de radioterapia de alta precisión entre 1 y 5 días. E incluso las guidelines actuales de la NCCN, como veis, la SBRT es uno de los tratamientos que de momento están considerados para pacientes inoperables, pero ya veremos lo que pasa en los siguientes años. Y esto es lo que os decía del tracking, es decir, esto es lo que podéis tener también con un Radixat, que es como el hermano pequeño del CyberKnife en ese sentido de la aplicabilidad, y son los únicos sistemas a día de hoy que pueden llevar a cabo algo así. Como veis, el paciente está respirando y el tumor se está moviendo. Normalmente los tratamientos de radioterapia son estáticos, pero con el tracking que podéis tener aquí, conseguimos que el tumor, y que en este caso el Radixat, respire sincrónicamente con el tumor, reduciendo los márgenes y asegurando el poder dar una dosis amplia al tumor para eliminarlo. Y esto es lo que podemos conseguir. Paciente de 70 años, tumor en el pulmón izquierdo. Esto era todo el cáncer de pulmón que tenía este paciente. Era inoperable, evidentemente, por la edad y por otras enfermedades que tenía el paciente. Aplicamos un tratamiento de SBRT en 3 días y esto es lo que conseguimos, eliminar la lesión sin perder el pulmón, sin perder capacidad pulmonar por parte del paciente. Pero incluso en aquellos pacientes que solamente tienen un pulmón, es decir, un reto médico y un reto para los oncólogos radioterápicos, con la radioterapia convencional poco podíamos hacer. Pero gracias a la SBRT, este paciente, donde tenemos esa lesión que brilla muy bien en el PET, conseguimos poder tratarle en 5 días y conseguimos también reducir el tumor sin alterar la capacidad pulmonar de este tipo de pacientes. Nos metemos en uno de los tumores más incidentes, más prevalentes en nuestras consultas, que es el cáncer de próstata. Y como veis, las diferencias en la evolución de la radioterapia son claras en cuanto a la dosis y dónde depositamos esas dosis. De lo que es una radioterapia 3D a lo que es un tratamiento de SBRT. Cómo concentramos las dosis en donde nos interesa y las reducimos también en el tejido sano, insisto, para preservar la calidad de vida de nuestros pacientes. De pasar de 8 o 9 semanas de tratamiento a pasar apenas a 1 o 2 semanas de tratamiento. Y todo eso, ¿por qué? Porque dentro de la oncología radioterápica obviamente estábamos más destinados a la radioterapia tridimensional e incluso a los tratamientos de braquiterapia. Pero ha llegado a la SBRT y ha empezado a seducir a los oncólogos radioterápicos. Y queremos también que seduzca a los oncólogos radioterápicos de Colombia. Y en ese sentido, si lo comparamos, por ejemplo, con tratamientos, este estudio sueco, 7 fracciones versus
8 semanas de tratamiento de radioterapia. Ninguna diferencia en supervivencia, ninguna diferencia en toxicidad en 7 días exclusivamente. Obviamente esto con un seguimiento de 5 años. El año pasado en ESTRO, en el Congreso Europeo de Oncología Radioterápica, se mostraron los seguimientos a 10 años y se mantenían también el hecho de que con 7 días los resultados eran excelentes y que no hacía falta hacer un tratamiento de 9 semanas a este tipo de pacientes. Pero si nos vamos también, incluso si lo comparamos con no solamente 7 días, si nos vamos a 5 días, reducimos un poquito más la duración del tratamiento del cáncer de próstata. Vemos que todo también sigue siendo exactamente igual que si lo hacemos en 8 semanas o en 4 semanas, pero lo podemos solamente hacer en 1 o 2 semanas, con todo lo que conlleva y con todo lo que hemos aprendido con el doctor Serrano, que eso nos puede aportar a todos. E incluso en este estudio lo que se concluía era que debía ser el nuevo estándar of care para la mayoría de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata de bajo e intermedio riesgo, es decir, un tratamiento solamente de 5 días. Pero incluso también hay estudios que se han presentado de comparación de lo que es la SBRT con respecto a lo que es la cirugía. La cirugía que obviamente también ha tenido su evolución, cirugía abierta, laparoscópica, robótica, pero si lo comparamos con la SBRT, con un tratamiento de 5 días ambulante, los resultados que obtuvieron en este estudio eran muy importantes en cuanto que la SBRT alteraba mucho menos la capacidad sexual y alteraba mucho menos la incontinencia urinaria, con una igualdad en supervivencia y en control de la enfermedad. Si eso es así, consideramos que la SBRT debería ser uno de los primeros tratamientos que deberíamos aportar a los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata y solamente en 5 días. Pero es que si incluso lo comparamos con la braquiterapia, también hay estudios recientes que lo que muestran es que la SBRT podemos llegar a encontrar mejores resultados tanto en control de la enfermedad como en calidad de vida tanto urinaria como intestinal. Y eso es importante también para saber cuál debería ser, obviamente, el futuro del tratamiento del cáncer de próstata, que para mí ya sería un presente, incluso ya no solamente en 5 días, sino que, fijaros, eso lo contábamos antes con el doctor Sierra, a partir de septiembre, en mi ciudad, en Madrid, vamos a comenzar un estudio también de no en 5 días, sino tratar la próstata solamente en 2 días. Es decir, el paciente tiene que ir 2 días al hospital y se olvida de su cáncer de próstata. Por eso la SBRT en el cáncer de próstata, con todas las herramientas que podemos utilizar del tracking, es decir, la colocación de unos marcadores de una especie como si fuera de GPS dentro de la próstata, para que precisamente la tecnología, y Radixal lo tiene, pueda seguir en tiempo real los movimientos de la próstata, medidos tanto por el intestino como por el llenado vaciado de la vejiga. Y ese tracking también nos va a favorecer el hecho de poder aplicar altas dosis, preservando la función intestinal y preservando también la función urinaria. Hay otras herramientas que también en el mercado, incluso de protección rectal, o de intentar hacerlo en 9 días versus 28 días, o de intentar preservar también la dosis que llegue a la uretra. Pero todo esto lo que está haciendo es que la SBRT para el cáncer de próstata sea algo que sea seguro, obviamente, que sea un tratamiento breve, que sea un tratamiento riguroso en cuanto a la aplicabilidad del mismo y que es una terapia ablativa y curativa para nuestros pacientes. Incluso si lo vemos también, los escenarios donde podemos aplicar la SBRT es en todos los escenarios del cáncer de próstata localizado, pero incluso también en aquellos considerados metastásicos con buenos resultados. El tercer tumor que os pongo en frecuencia también es el hepatocarcinoma, donde la SBRT también tiene un papel fundamental. Sus grandes competidores inicialmente la cirugía, la radiofrecuencia, la quimioembolización, los tratamientos sistémicos, pero hay muchos de ellos locales que tienen unas limitaciones, sobre todo, como os pongo en esa diapositiva, de no poder aplicar por el tamaño, por la localización, por las características del paciente. La radioterapia en el hígado está totalmente defenestrada porque no conseguíamos ninguno de los resultados que nosotros y los pacientes queríamos. Pero a día de hoy, con el desarrollo de la SBRT, ya podemos decir que se lo podemos aplicar en pacientes que, aun no siendo resecables, no siendo candidatos a trasplantes, puede ser una terapia que podemos hacer control del tumor y también como terapia puente para aquellos pacientes que sean candidatos a trasplante. Y esta es una paciente con un hepatocarcinoma que traté también y que llegamos a publicar en el sentido de que tumor grande, era inoperable, no se podía aplicar un tratamiento como radiofrecuencia, quimioembolización, etc. Le hicimos un tratamiento de SBRT en 5 días ambulante y el resultado que conseguimos fue el control y la desaparición del hepatocarcinoma. Nos vamos al cáncer renal, que es una de las indicaciones que es más prevalente y sobre todo emergente en estos últimos años. Y como veis, la radioterapia también estaba totalmente defenestrada para este tipo de pacientes, para este tipo de tumor, porque parece que no servía de nada con las dosis que podíamos aplicar tanto en el siglo XX como principios del siglo XXI. En ese sentido también ha cambiado,
por los estudios que se han podido hacer, el hecho de que con la SBRT podamos aplicar dosis ablativas, dosis muy altas y en muy poquitos días, estamos ya luchando con otras o compitiendo tanto con la cirugía como con la crioablación, como con la radiofrecuencia, pudiendo que, como veis, la SBRT tiene menos contraindicaciones y a igual de resultados también está buscando un nicho perfecto para que podamos aplicarlo en pacientes seleccionados diagnosticados de cáncer renal. Y sobre todo porque si lo comparamos también con las otras técnicas, con la ablación, con la nefrectomía, etcétera, vemos que no es el que peor altera la función renal, y sobre todo es uno de los que menos afecta a la calidad de vida del paciente diagnosticado de cáncer renal. Nos vamos al cáncer de páncreas que yo creo que junto con uno de los tumores cerebrales llamado glioblastoma multiforme es de lo que menos hemos avanzado en oncología en los últimos 20-30 años. ¿Qué es lo que aporta la SBRT en este tipo de pacientes? Menos días, teniendo en cuenta su reducida supervivencia, menos días para ir a un hospital, y evidentemente la precisión en lo cual podemos aplicarlo en esos 5 días es una mejora en la calidad de vida teniendo en cuenta la localización del propio cáncer de páncreas rodeado de estructuras que son altamente radiosensibles y que alteran obviamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Y nos vamos ya al último escenario, que serían los pacientes metastásicos. Normalmente los pacientes metastásicos, cuando un paciente decía tenía metástasis, solamente se derivaban al oncólogo médico para la administración de tratamientos farmacológicos, quimioterapias, etcétera, y prácticamente la supervivencia no llegaba al año en ninguno de los pacientes. Por ejemplo, teníamos un paciente que podía tener esta lesión pulmonar, cerquita del corazón. La quimioterapia eso no lo podía eliminar. Era una lesión demasiado grande para que la quimioterapia pudiera eliminar esta lesión de una metástasis de un cáncer de colon precisamente. Y si la SBRT conseguimos esto, hacer que se elimine esa lesión en 3 días aplicándolo de manera ambulante, ¿podemos entonces mejorar los resultados de los pacientes metastásicos? Ese es el reto que evidentemente hay a día de hoy. Porque si nosotros tenemos escenarios como este que os pongo del desarrollo a nivel farmacológico en el cáncer de pulmón, cada vez hay más y sobre todo en la última década. También en otros escenarios del cáncer de mama, del cáncer de colorecto, del cáncer de próstata, del cáncer también de riñón, de melanoma, cada vez hay más líneas que sí que es cierto que están consiguiendo mejorar la mediana de supervivencia, la supervivencia libre de progresión. Pero aún así, hasta el 70% de los pacientes consiguen una enfermedad estable, es decir, que hay todavía enfermedad y si hay todavía lesiones puede servir de siembra para mandar otras células a otros sitios. Y aquí es donde puede tener un papel muy importante un tratamiento local como es la radiocirugía, la SBRT, para ayudar, para complementar y conseguir los resultados que el tratamiento sistémico por sí solo quizás no pueda conseguir. Y esto no viene de ahora tampoco. Esto viene de pacientes que presentaban una lesión única, de igual en cerebro, pulmón, hígado, etcétera, y que se sometían a un tratamiento local agresivo, como en este caso era la cirugía, veíamos que a 5 años teníamos largos supervivientes. Es decir, el hecho de hacer un tratamiento local agresivo parecía que podía ser beneficioso, aparte del tratamiento farmacológico que pudiera necesitar este tipo de pacientes. Y hasta entonces la radioterapia era meramente paliativa, solamente servía para controlar el dolor y poco más. Obviamente eso ha cambiado y cambió porque a finales del siglo XX estos dos señores dijeron, oigan, el paciente metastásico puede ser totalmente diseminado, como son estos ejemplos, o tener una sola lesión y pequeñita en el pulmón. No pueden ser el mismo pronóstico, no podemos manejar exactamente igual a dos tipos de pacientes. Y establecieron lo que se llama el estado oligometastásico, es decir, un número reducido de lesiones metastásicas que hacen que el curso clínico de estos pacientes sea más indolentes. Y que las pruebas de imagen, por supuesto, y el desarrollo de las pruebas de imagen y los tratamientos locales, donde obviamente está la cirugía, pero la exigencia de que la radioterapia también fuera un tratamiento que se desarrollara y que pudiera ayudar a este tipo de pacientes. Ya lo que os decía, el tratamiento híbrido, ahora estamos con muchos coches híbridos y parece que es lo que está mejor. Pues en oncología también, la parte híbrida de combinar un tratamiento con otro tiene que ser positivo y potenciador para mejorar los resultados incluso en los pacientes metastásicos. Como ejemplos, aquellos pacientes que solamente reciben tratamiento farmacológico tienen una supervivencia de 17 meses en este estudio. Si combinamos el tratamiento farmacológico con un tratamiento local agresivo, conseguimos que el paciente duplique esa supervivencia. Por lo tanto, el tratamiento local agresivo con SBRT y con radiocirugía considero que es algo que tenemos que plantear, algo que el oncólogo radioterápico tiene que participar en la decisión, algo que el oncólogo radioterápico tiene que evaluar a ese paciente precisamente para conseguir y mejorar ese tipo de resultados. Sociedades como la ESTRO, como la ASTRO,
todavía está intentando especificar todavía escenarios mucho más concretos para que no todos los pacientes con poco número de lesiones metastásicas son iguales. Y hay diferentes escenarios que también tienen diferentes pronósticos. Pero en todos ellos, el papel de la radiocirugía y la SBRT es importante. E incluso en aquellos que ya se ha acotado como oligometastásicos que tienen 5 o menos lesiones. E incluso estudios que están hablando ya en comparación si un paciente metastásico que no es candidato a cirugía o que fuera candidato a cirugía debería someterse a un tratamiento agresivo de esas características, con una recuperación más tardía, evidentemente con las secuelas que puede tener una cirugía, o realmente la radiocirugía y la SBRT puede ser el tratamiento ideal para ellos, y parece que lo es. Hay muchos estudios que están en marcha y podría poner 3 pantallas como estas con estudios que todavía están en marcha para saber los resultados y conseguir resultados maduros que confirmen que la radiocirugía y la SBRT es importante también para los tratamientos, para los pacientes con metástasis en diferentes localizaciones. Pero, por ejemplo, paciente con una metástasis hepática, es esto oscurito que veis, todo esto gris que veis es el hígado y esto oscurito es la lesión hepática. Se puso un tratamiento de quimioterapia, no consiguió mejorar la lesión hepática y nos lo remitieron a la unidad de radiocirugía para que valoráramos un tratamiento de radiocirugía sobre esa lesión. Y eso fue lo que conseguimos. Lo que no consiguió la quimio, que quizás no en esta lesión no consiguió nada la quimio o la inmunoterapia, quizás eliminó otras células que estaban por otras partes del cuerpo, pero esta lesión, quien la eliminó fue la SBRT. O lesiones, por ejemplo, en localizaciones tan difíciles como puede ser esta vértebra, la segunda vértebra cervical. Le producía dolor a la paciente, tenía un riesgo también de daño medular, de una inestabilidad a nivel de lo que era la calidad de vida de la propia paciente, pero fijaros que se trató con radiocirugía, 4 años más tarde, la lesión está controlada desde el punto de vista tumoral y la arquitectura de la vértebra también y la calidad de vida de la paciente también. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Pues en el futuro hay que tener claro una cosa, que obviamente hay una carga disminuida para el paciente que sigue siendo el foco de la medicina y el foco de la oncología radioterápica, pero que no hay que olvidarse que para conseguir esto tenemos que hacer un esfuerzo tecnológico, pero sobre todo humano, porque cada paso que estamos dando para conseguir esos resultados exige la minuciosidad de cada uno de los componentes responsables del tratamiento que recibe el paciente. Obviamente uno de los grandes impulsores de la SBRT y la radiocirugía, es decir, del hipofraccionamiento extremo, ha sido la pandemia. Evidentemente para favorecer el hecho de que los pacientes fueran menos días al hospital y con menor riesgo de contaminarse de COVID-19, el hipofraccionamiento fue brutal. Obviamente la mayor capacidad de que si tratas pacientes menos días, te caben más pacientes para poder reducir las listas de espera. Y obviamente el cáncer de mama fue uno de los que más se benefició, junto con el cáncer de próstata, del lanzamiento, de la estimulación de vamos a hacer un hipofraccionamiento extremo en este tipo de patologías. Hay fronteras que todavía tenemos que desarrollar y que estamos empezando a ver, que se llama lo que es la radiocirugía adaptativa, es decir, que nos adaptemos cada uno de los días a lo que es la evolución del tumor. Y eso es importante sobre todo también porque nos va a permitir visualización avanzada, una monitorización dinámica de la evolución día a día del tumor y obviamente preservar el tejido sano que exige este tipo de tratamientos. Y como sabemos, tenemos una evidencia consolidada en mama, en pulmón, en próstata. Queda muy poquito también para los pacientes metastásicos, en columna, en hígado, en reirradiación, y las fronteras y el futuro es que la inteligencia artificial también se añada a nuestros tratamientos, de manera que también mejoremos el conocimiento y mejoremos los objetivos que nos proponemos con nuestros pacientes. Y ya para terminar y dejarles en paz de todo este rollo, simplemente conceptos de que el hipofraccionamiento es una realidad, no es ni el pasado ni el futuro, es una realidad y que tenemos que dárselo a nuestros pacientes, que obviamente la tecnología y el mejor conocimiento de la radiología lo han hecho posible, que ha demostrado ser un tratamiento eficaz con escasa toxicidad en diferentes tumores y no solamente malignos. Presenta ventajas logísticas, económicas y de calidad de vida, como ha explicado perfectamente el doctor Serrano. Podría reemplazar o ser una alternativa en muchas localizaciones, en muchos tipos de tumores, a la cirugía, que ya lo es a día de hoy. Por supuesto que es muy importante la selección de pacientes y la evaluación que nosotros tenemos que hacer de esos pacientes. Y que la proporción, sobre todo en pacientes metastásicos, ya no solamente es por el hecho de que la SBRT pueda ser buena en sí misma, sino que la combinación con los tratamientos modernos sistémicos de la inmunoterapia y todo lo que lleva por desarrollar también desde la oncología médica, la SBRT está claro que va a ser un firme candidato a ser el mejor socio para este tipo de tratamientos y obviamente para aumentar la supervivencia de los pacientes metastásicos y también de la calidad de vida. Muchísimas gracias por vuestra atención.